Hola, mi nombre es María de Jesús Amaya y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas DC Virtual 1 y hoy vamos a hablar sobre lo que es la memoria RAM y la memoria ROM dentro de la materia Introducción a la Informática. A continuación daremos una breve definición. ¿Qué significa la memoria RAM? Es una memoria volátil, lo que significa que pierde toda la información cuando el dispositivo se apaga. Su función principal es almacenar temporalmente los datos e instrucciones. ¿Qué es la memoria ROM? Es una memoria no volátil, es decir, conserva los datos incluso si el dispositivo se apaga o se desconecta. Contiene información permanente o semipermanente. A continuación daremos una breve información sobre las diferencias entre la RAM y la ROM. El significado en la RAM significa que es una memoria de acceso aleatorio y la ROM significa que es una memoria de solo lectura. El tipo de memoria en el caso de la RAM es volátil y en el caso de la ROM no volátil. La función principal de la memoria RAM almacena datos temporales y programas en ejecución, y la función principal en el ROM almacena datos permanentes como el firewall. Y en el caso de la lectura y escritura, en la RAM se puede leer y escribir libremente, mientras que en el ROM no se puede, nada más se puede leer. La velocidad en el caso de la RAM es muy rápida y en la ROM es más lenta. La capacidad típica en el caso de la memoria RAM en gigabytes son 4, 8, 16 gigabytes o más. Y en el caso de la ROM estamos hablando de megabytes o gigabytes según sea el dispositivo. Ejemplo de uso de la RAM lo podemos ver cuando se abren las aplicaciones y al ejecutar programas y procesar tareas. Y en la ROM almacenada en el sistema operativo o firewall del dispositivo. Dependencia de la energía. En el caso de la RAM, pues pierde la información al apagarse el equipo. Y en el caso de la ROM, pues no, aunque se apague, no pierde, pues conserva más bien lo que es su información. A continuación hablaremos sobre el impacto del rendimiento. La RAM afecta directamente la velocidad y fluidez y capacidad de multitarea en el sistema. Cuanta más RAM, más rápida, mejor respuesta tiene el dispositivo. Por ejemplo, cuando tenemos poca RAM, cuando queremos abrir las aplicaciones en un celular, se vuelve lento y se cierran las apps automáticamente. Cuando navegamos por internet y tenemos poca RAM, se cierran las pestañas o se recarga al cambiar. También podemos ver cuando jugamos videojuegos y tenemos poca RAM, el retraso, se congelan, baja FPS, editar videos o fotos en el caso de tener poca RAM, procesamiento lento y posibles bloqueos. En el caso de tener mucha RAM, cuando abres las aplicaciones puedes tener muchas más apps abiertas y cambiar entre ellas sin demoras. Las páginas permanecen abiertas, la navegación es más fluida, los juegos más estables, con gráficos fluidos y la edición rápida y sin interrupciones. En el impacto de la ROM en el rendimiento, la ROM o almacenamiento interno afecta el tiempo de arranque y la velocidad de lectura, aunque no influye en la multitarea. Sí determina qué tan rápido se abren las apps. Por ejemplo, cuando tenemos ROM almacenamiento lento, significa que vamos a tardar mucho tiempo al iniciar cuando estamos al encender un dispositivo. Cuando estamos en una app como en un juego, su carga es lenta. Al copiar o guardar archivos, la transferencia de datos es lenta y cuando actualizan un sistema, la instalación es demorada. Es cuando tenemos almacenamiento lento en la ROM. Cuando tenemos un almacenamiento RAM rápido, pues arranca rápido. Cuando encendemos el dispositivo, se abre rápidamente, se copian archivos grandes en poco tiempo y su actualización es veloz.
El caso práctico, podríamos decir los celulares con una distancia de cantidad de RAM. Por ejemplo, la RAM funciona como el espacio de trabajo activo de una computadora, donde el procesador accede a la información de manera inmediata para realizar tareas. La ejecución de aplicaciones al abrir un programa, esto se carga desde el almacenamiento permanente. Hay multitareas, tener más RAM permite tener múltiples aplicaciones abiertas y cambiar entre ellas de manera fluida. En los videojuegos y el software, el diseño gráfico requiere gran cantidad de RAM para cargar texturas, modelos y datos complejos al instante, garantizando un rendimiento fluido. En la edición de archivos, cuando se edita un documento o una imagen, los cambios se almacenan temporalmente en la RAM hasta que se guardan explícitamente en el almacenamiento permanente. El caso práctico, en el caso de la ROM, en las computadoras es distinta. La ROM contiene instrucciones esenciales que permiten que el dispositivo se inicie y sepa cómo cargar el sistema operativo. Proceso de arranque en el dispositivo, los dispositivos integrados y las actualizaciones del firmware. La conclusión a la que he llegado es que la RAM y la ROM son componentes esenciales que determinan el rendimiento y funcionamiento de un dispositivo. La RAM mejora la velocidad y fluidez mientras se usan los programas o aplicaciones, permitiendo realizar varias tareas a la vez. La ROM almacena de forma permanente el sistema y los datos, influyendo con rapidez de arranque y carga de las aplicaciones. Es todo, muchas gracias.